Queridos amigos, llevo 5 años viviendo en Chihuahua, a unos cuantos minutos del lugar donde se llevó a cabo una de las mayores injusticias de toda la historia. Una que te va a doler, te hará llorar y hará que te enojes con México. Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas y en esta ocasión vamos a hablar del documental Las 3 muertes de Marisela Escobedo, quien en un acontecimiento terrible de la vida real terminó perdiendo a su propia hija, Rubí Fraire, cuando fuera asesinada por su marido. Amigos míos, ya pasó la peor pesadilla que una madre puede llegar a vivir y apenas va a comenzar el tormento para Marisela y su familia. Pronto, esto se convertirá en una cadena de corrupción, incompetencia, engaños y defraudes en una historia sobre la inquebrantable voluntad de una madre porque se haga lo correcto. Queridos amigos, esta clase de documental tiene que ver con temas que son muy controversiales hoy en día. E independientemente del lado en el que estés y lo que pienses, quiero que te lo guardes en esta ocasión. Que no lo vayas a compartir, porque ahora nos toca escuchar. Las 3 muertes de Marisela Escobedo nos ayudan a entender que lo que nos falta más hoy en día es la empatía. Es una maldita tragedia, pero he llegado a sentir que en momentos en nuestra nueva actualidad, la forma en que llegamos a validar nuestra opinión es solamente si la de otro es destruida. Lo que yo opine es verdadero, solamente yo estoy en lo correcto y te voy a acabar para demostrar que así es. Terminamos buscando más la victoria que comprender y convertirse en solidario. Y con estos temas acerca de los feminicidios y los crecientes movimientos en contra de estos, se terminan desatando pláticas y discusiones acerca de quién está en lo correcto, de qué es lo que se debería de hacer, cómo se debería de manejar. Yo hoy no vengo a decirte quién está en lo correcto, cómo es que todo se debería de resolver. Pero lo que sí me gustaría hacer es compartirles la historia de una mujer, una historia desgarradora, que te incomoda, te enfurece, te asquea y te desespera para que sepas lo que significa estar en el rol de estas mujeres. Esta película de terror que Netflix nos da es un reflejo de nuestra vida, de lo que un sector tan importante tiene que llegar a soportar y las consecuencias cuando los actos ya son perpetuados. Siento que en tiempos como estos, en esta clase de discusiones, claro que me encantaría que los hombres pudiéramos apoyar y involucrarnos y poder argumentar o compartir, pero también estamos hablando de un contexto que los hombres jamás vamos a comprender. Estamos en un momento donde es el turno de las mujeres de gritar, de alzarse, de actuar. Y uno como hombre que no esté de acuerdo o que sí lo esté, al menos trata de imaginarse cómo es que sería el caso con su mamá, con su hermana, con sus primas, con sus amigas. He escuchado historias de terror. La mayoría de mis amigas son mujeres y me han contado cosas horribles que les gritan en la calle o tratos que reciben. No es nuestra realidad, no es una verdad que podemos conocer por simples cuestiones del destino. Y este documental nos genera a todos el terror que una persona tenga que pasar por una pérdida como esta. Estoy impresionadísimo con el documental porque está editado como si fuera una película de terror. Y la peor parte, lo que más te trauma de todo, es que nuestra realidad ya se convirtió en eso. Ya pueden sacar una historia de terror con lo que vivimos día tras día. El documental se toma el tiempo para detallar cómo cada una de las fases y las muertes metafóricas de Marisela se fueron dando. Cómo decepción tras decepción, Marisela se tuvo que enfrentar a monstruos y sistemas jurídicos llenos de corrupción que la defraudaban constantemente y dejaron que fuera destruida. Abordamos los temas desde el abuso doméstico, la corrupción o la incompetencia del sistema jurídico y cómo la línea entre estas dos es muy borrosa en México. Sobre cómo un gobierno puede temblar y achicarse ante un cartel. Se trata de una pesadilla infinita que Marisela y su familia tuvieron que soportar por su cuenta, sin el apoyo de su propia nación, que solamente le metía en la pierna porque resaltaba sus flaquezas. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es la otra cara del documental, porque bien como en una cara es una película de terror, del otro lado es una dedicatoria de amor. De las extremas distancias que una madre es capaz de llegar con tal de que se le haga justicia a nombre de su hija. Me parecen impresionantes y tan valientes cada una de las marchas que realizó. Como en una época donde los feminicidios aún no resonaban en el país, ella fue la pionera, quien dedicó el resto de su vida tratando de defender y pelear por Rubí, porque nunca nadie tuviera que pasar por lo que a ella le tocó. Vemos el proceso de cómo una madre y una hija se convirtieron en un trágico símbolo.
todo por luchar por la verdad que un país se empeña en reprimir. Es más fácil ocultar y esconder los daños que hacer algo al respecto. Ella siempre subía el nivel y hacía manifestaciones con conceptos muy íntimos e impactantes. Con estas ideas marchaba con el corazón al aire para poder dejar en ridículo al país que le estaba fallando. Que le estaba fallando de una manera nada discreta, como si estuvieran en su contra. Te hacen pensar en México como un lugar donde los tramposos y atrabancados pueden avanzar. Pero en el caso de la gente que es normal, que no tienen tanto dinero, que tienen que seguir el proceso normal, ¿qué han hecho ellos por nosotros? Esa es la cara que te dan de México, una que no le importa. Como cierto héroe político chihuahuense. Es una historia de cómo el amor real nos lleva a entregarlo todo, a volvernos determinados sin importar que los buenos son los que están en tu contra. Amigos y yo hemos platicado con anterioridad sobre qué feo suena eso. México es la clase de país donde le tienes más miedo a quien se supone que te tiene que proteger. Maricela Escobedo es una heroína que nos recuerda que no debemos de tenerles miedo. Este documental hace un trabajo tremendo exponiendo la crudeza a la que las mujeres se tienen que enfrentar cada día en México. Con una edición magnífica que puedes escuchar los gritos desgarradores de las víctimas y de las pérdidas. Ves la muerte en vida de una persona tan dedicada, tan cariñosa e inteligente, que tuvo que convertir todas esas cualidades tan hermosas y valiosas en determinación por vengar la muerte de su hija. Era lo único que le quedaba, era lo único que podía encontrar. Maricela Escobedo murió el día en que Rubí también. Es horrible cómo tu propio país se puede poner en tu contra porque los estás haciendo quedar mal. Sientes la monotonía y la desesperanza que es pasar por el sistema judicial mexicano. Te despierta, te da una cachetada de lo que significa ser una víctima de un crimen como este, tan común en nuestro bello país. La historia de Maricela Escobedo, queridos amigos, es una moraleja para todos nosotros. Por favor, te invito a que dejemos de cuestionar. Tratemos de escuchar y de entender a los demás. No ganamos nada con tirarnos los unos a los otros. Lo que tenemos que hacer es entendernos y unirnos para que sistemas como los que vemos en el documental no salgan deslindados. Que el 97% de los feminicidios en México dejen de salir impunes. Es impactante. Increíblemente bien informado y te hace entender la escala que estos hechos representaron en la historia de México. Señores, con esta historia tenemos que crear conciencia. Y saben, a mí me impactó mucho que esta historia ocurriera en Chihuahua. Que algunos de los hechos definitorios y más trágicos hayan ocurrido en calles que están a minutos de mi casa. Ahora es una historia que nunca se me va a olvidar y que deberíamos de seguir compartiendo. A mí en lo personal me choqueó demasiado ver en el documental, ver en Netflix lugares que frecuento como la Liber o el Palacio de Gobierno. Todo esto es real, sí pasó y la historia quedó marcada ahí. Por eso, y para que nunca se nos olvide de dónde venimos, se me ocurrió una buena idea. Creo que lo ocurrido con Maricela Escobedo debería ser tomado como una advertencia. Una sobre cómo estamos dirigiéndonos a la dirección incorrecta. Por nuestra apatía y nuestra terquedad. ¿Cómo podemos pasar nuestros días sin notar lo que está a nuestro alrededor? Deseo para todos aquellos que vean este video que se dirijan a Netflix para ver las 3 muertes de Maricela Escobedo. Y más importante aún, que dejemos de ser tan racios a reaccionar cuando algo no nos parece. La vida es una mezcolanza infinita de perspectivas. Y si es imposible conocernos a nosotros mismos, mucho menos podremos saber cómo son las demás personas. El mundo que ellos tienen que vivir, lo que les pasa y lo que tienen que sufrir. Podemos imaginar, podemos escuchar y podemos educarnos. Escuchar y comprender a aquellos que duelen para tratar de ver el mundo como ellos, sea para bien o sea para mal. Pero apoyándonos, queda de nosotros hacer todo mejor, crear un mundo más unido y seguro y evitar que la historia de Maricela se vuelva a repetir.